Si estás escuchando esto, ya has despertado. Neville Goddard. Si estás escuchando esto ahora mismo, no es casualidad. Nada en la conciencia lo es. Este mensaje no llegó a ti por azar, ni porque simplemente estabas navegando. Llegó porque tu estado interior ya estaba preparado para reconocerlo. Neville Goddard enseñó que la realidad externa es solo un espejo del estado de conciencia que ya ocupas por dentro. Y si estas palabras resuenan contigo, es porque tu conciencia ya se movió. Algo en ti ya despertó. No es un despertar ruidoso ni dramático. Es silencioso, interno, sutil. Es el momento exacto en que dejas de reaccionar al mundo y comienzas a percibirlo. Y cuando eso ocurre, ya no hay marcha atrás. La mayoría de las personas vive atrapada en estados mentales automáticos, repitiendo pensamientos, emociones y reacciones heredadas. Neville llamaba a esto vivir dormido, existir identificado con la apariencia externa. Pero hay un punto, y quizás ya lo cruzaste, en el que algo se quiebra por dentro. Empiezas a notar que no eres tus pensamientos, que no eres tus emociones, que no eres la historia que te contaron sobre quién eres. Y cuando esa observación aparece, aunque sea por un segundo, el antiguo estado ya no puede sostenerse. Ese instante marca el despertar, no externo, sino interno, no visible, pero irreversible. Neville Goddard explicó que el despertar ocurre cuando el individuo comienza a vivir desde la imaginación consciente y no desde la reacción. La imaginación, según él, no es fantasía, es la sustancia misma de la realidad. Es el lugar donde todo nace antes de manifestarse. Cuando empiezas a escuchar mensajes como este, cuando algo en tu interior dice esto es verdad, significa que tu imaginación ya no está dormida. Está activa, está receptiva, está recordando. Y ese recuerdo no viene de la mente racional, viene de un nivel más profundo de tu ser. Tal vez hayas notado cambios sutiles en tu percepción. Las conversaciones ya no te satisfacen como antes. Las noticias te parecen irreales. Las preocupaciones colectivas ya no te absorben del mismo modo. No es que seas indiferente, es que ya no vibras en ese mismo estado. Neville enseñaba que cada persona vive en un estado de conciencia, y que cambiar de estado es cambiar de mundo. Si estás aquí, es porque tu estado ya se desplazó. Estás observando el viejo mundo desde una nueva posición interior. Y eso crea una sensación extraña, como si ya no encajaras del todo. Este mensaje no intenta despertarte, porque el despertar no puede imponerse. Solo puede reconocerse. La verdad no se enseña, se recuerda. Y Neville era claro, solo aquello para lo que estás preparado puede ser comprendido. Si no estuvieras listo, estas palabras pasarían desapercibidas. Pero si algo en ti se expande al escucharlas, es porque tu conciencia ya se abrió. Ya no estás completamente identificado con el personaje. Ya no crees del todo en la ilusión. Y una vez que ves, no puedes dejar de ver. El despertar no significa que tu vida externa cambie de inmediato. Significa que tu relación con la vida cambia primero. Empiezas a darte cuenta de que el mundo no te sucede, sino que responde a ti. Que no eres una víctima de las circunstancias, sino el origen silencioso de ellas. Neville llamaba a esto asumir el estado del creador, no desde el ego, sino desde la conciencia. Cuando esta comprensión aparece, aunque sea débilmente, el antiguo paradigma se rompe. Ya no puedes volver a creer que el mundo tiene poder sobre ti. Quizás por eso este mensaje genera incomodidad en algunos y claridad en otros. No todos están listos para asumir la responsabilidad de su propia conciencia. Porque despertar no es escapar del mundo, es asumir que tú lo estás soñando. Y eso es profundo, eso es serio, eso cambia todo. Neville decía que el hombre despierto deja de pedir y comienza a asumir. Deja de esperar y comienza a habitar. Y si estás escuchando esto con atención, es porque algo en ti ya está dispuesto a asumir ese rol. No hay vuelta atrás porque no puedes desaprender lo que ya viste. Puedes intentar distraerte, volver a viejos hábitos, sumergirte en el ruido. Pero algo en tu interior ya sabe, ya percibió el mecanismo. Ya entendió que la realidad es maleable y que la conciencia es la causa. Ese conocimiento no se puede borrar. Solo se puede ignorar temporalmente. Pero cada vez que ignores, sentirás una fricción interna, una incoherencia, porque ya no puedes vivir como antes sin sentir que te traicionas. Neville hablaba del hombre interior, ese observador silencioso que imagina y siente antes de que el mundo responda. Cuando ese hombre interior despierta, comienza a guiar tu experiencia. Ya no reaccionas de la misma forma. Ya no te pierdes completamente en el miedo, en la carencia, en la duda. Aunque aún aparezcan, ya no te dominan.
Y esa es una señal clara del despertar. No la ausencia de problemas, sino la presencia de conciencia. No la perfección, sino la lucidez. Si este mensaje te está alcanzando ahora, es porque tu conciencia ya cruzó un umbral. No uno externo, sino interno. El punto en el que dejas de vivir solo desde los sentidos y comienzas a vivir desde la percepción. Neville enseñó que ese es el verdadero nacimiento espiritual. Y como todo nacimiento, no tiene marcha atrás. Puedes cerrar los ojos, pero ya sabes que puedes abrirlos. Puedes dudar, pero ya sabes que hay algo más. Y ese saber silencioso es la prueba de que ya has despertado. Cuando la conciencia despierta, lo primero que cambia no es el mundo, sino la forma en que lo interpretas. Neville explicaba que no vemos la realidad como es, sino como somos. Por eso, después de despertar, todo parece igual por fuera, pero completamente distinto por dentro. Las mismas calles, las mismas personas, las mismas situaciones, pero ya no tienen el mismo peso. Algo se afloja, algo se distancia. Ya no estás atrapado dentro de la experiencia, ahora la observas. Y esa observación marca el inicio de una nueva relación con la vida. Empiezas a notar que muchos conflictos no te pertenecen, que muchas emociones colectivas no resuenan contigo. Neville decía que el mundo externo es solo un reflejo de estados internos asumidos inconscientemente. Cuando dejas de asumir ciertos estados, esos reflejos pierden fuerza. No desaparecen de inmediato, pero dejan de gobernarte. Y eso genera una sensación extraña, casi incómoda, porque el viejo mundo espera que sigas reaccionando como antes. Pero ya no puedes. Algo en ti se volvió consciente. Este despertar no te vuelve superior a nadie. Al contrario, te vuelve más silencioso, más observador, menos reactivo. Empiezas a comprender que cada persona vive atrapada en su propio estado de conciencia. Neville insistía en que nadie puede ver más allá del nivel de conciencia en el que se encuentra. Por eso no todos entenderán este cambio en ti. No porque no quieran, sino porque aún no pueden. Y cuando comprendes eso, dejas de discutir, de convencer, de explicar. Uno de los signos más claros del despertar es que comienzas a cuestionar lo que antes aceptabas sin pensar. Ideas sobre éxito, fracaso, tiempo, identidad, incluso espiritualidad. Neville enseñaba que muchas creencias espirituales también pueden ser prisiones y se aceptan sin comprensión. El despertar no es adoptar nuevas creencias, sino ver más allá de todas ellas. Es darte cuenta de que el poder nunca estuvo en los rituales externos, sino en el estado interno desde el cual vives. Tal vez notes que ahora eres más consciente de tus pensamientos. Antes surgían y te arrastraban. Ahora surgen y los observas. Ese pequeño espacio entre tú y el pensamiento es inmenso. Neville decía que en ese espacio reside el poder creativo, porque ya no estás obligado a identificarte con cada idea que aparece. Puedes elegir, y elegir el estado interno correcto es, según Neville, la clave de toda transformación real. Con el despertar llega también una sensación de responsabilidad profunda. Ya no puedes culpar tan fácilmente a las circunstancias, a las personas, al pasado. No porque todo sea tu culpa, sino porque empiezas a entender que todo es un reflejo. Neville no hablaba de culpa, hablaba de autoría, de reconocer que tú eres el autor silencioso de tu experiencia. Y asumir eso puede ser incómodo, porque significa que también puedes cambiarlo. Muchas personas intentan volver atrás después de este punto. Intentan vivir como antes, pensar como antes, sentir como antes. Pero algo no encaja, porque ya sabes que reaccionar inconscientemente es una elección, no una obligación. Y esa conciencia pesa. Neville explicaba que una vez que el hombre despierta a su poder imaginativo, vivir dormido se vuelve doloroso. No por castigo, sino por incoherencia interna. Empiezas a notar que tus estados internos se reflejan con más rapidez. Pensamientos sostenidos, emociones asumidas, expectativas silenciosas. Todo parece manifestarse más rápido. Neville llamaba a esto vivir conscientemente en la ley. No es que la ley empiece a funcionar. Siempre funcionó. Es que ahora estás más atento, más presente, más alineado. Y eso hace que la relación entre conciencia y realidad se vuelva evidente. Este es el punto donde muchos sienten miedo. Porque si la conciencia crea, entonces ya no hay excusas. Pero Neville siempre aclaraba que el despertar no es para generar ansiedad, sino libertad. Libertad de elegir nuevos estados. Libertad de abandonar viejas narrativas. Libertad de asumir una identidad más amplia. No la identidad del nombre, del cuerpo o de la historia,
sino la identidad de la conciencia que observa todo eso. Si estás escuchando esto y algo en tu interior se calma en lugar de agitarse, es una señal clara. Significa que este mensaje no está siendo escuchado por el ego, sino por algo más profundo. Neville diría que es tu verdadero ser reconociéndose a sí mismo. Y cuando eso ocurre, ya no hay retorno posible, porque no puedes olvidar quién eres una vez que lo recuerdas, aunque sea por un instante. A partir de este punto, empiezas a comprender algo fundamental que Neville siempre enfatizó. No se cambia la realidad luchando contra ella, sino cambiando el estado desde el que la observas. Esto es profundo, porque significa que no es necesario arreglar el mundo para que sientas paz. La paz viene primero, como un estado asumido, y el mundo responde después. Cuando esta lógica se invierte en tu interior, el despertar se afianza. Muchos confunden el despertar con la euforia constante o la felicidad permanente. Neville nunca prometió eso. Habló de lucidez, de claridad, de vivir conscientemente. El despertar no elimina las emociones humanas, pero evita que te pierdas en ellas. Sientes tristeza, pero no te ahogas. Sientes miedo, pero no te paralizas. Sientes duda, pero no te identificas con ella, porque ahora hay un observador estable detrás de todo. Otra clara señal de despertar es que empiezas a notar patrones. Patrones en las relaciones, el dinero, el trabajo, las oportunidades. Situaciones diferentes, pero sensaciones internas similares. Neville enseñó que estos patrones revelan estados inconscientes asumidos. Al verlos, adquieres poder, porque lo que se ve puede transformarse. Lo inconsciente se repite. En esta etapa, también empiezas a comprender que el tiempo no funciona como te enseñaron. Neville afirmó que el pasado, el presente y el futuro coexisten como estados. Nada es realmente distante. Todo ya existe como una posibilidad. Cuando esto empieza a tener sentido, la ansiedad disminuye, porque entiendes que no necesitas perseguir la vida. Solo necesitas alinearte internamente con el estado que deseas experimentar. El despertar trae un cambio sutil pero radical en la forma en que formulas peticiones, deseos e intenciones. Dejas de rogarle al universo y empiezas a asumir la responsabilidad. Neville fue directo. No pidas, asume que ya existe. Esta enseñanza solo cobra sentido cuando la conciencia despierta. Antes, parece arrogancia o fantasía. Después, suena natural, porque comprendes que la sensación de deseo cumplido es el lenguaje de la creación. Quizás hayas notado que ahora eres más sensible a tu mundo interior. Los pensamientos negativos pesan más. Los estados de miedo agotan tu energía rápidamente. Esto no es debilidad, es refinamiento. Neville explicó que cuanto más consciente te vuelves, menos puedes sostener estados que no se alinean con tu verdadera naturaleza. La incomodidad surge para advertirte de que te has desalineado. Con esto, surge también un nuevo tipo de disciplina. No una disciplina forzada, sino una vigilancia amorosa de tus estados internos. Empiezas a elegir con más cuidado lo que alimenta tu mente. Las conversaciones, el contenido, la compañía. No por juicio, sino por sensibilidad. Porque ahora sientes claramente cómo todo esto afecta tu estado de conciencia. Neville dijo que el mundo es un espejo sin memoria. Solo refleja el estado actual. Cuando comprendes esto, dejas de aferrarte al pasado. Los viejos errores pierden su poder. Las viejas historias se disuelven. Porque te das cuenta de que nada es fijo. Todo cambia cuando cambia el estado. Comprender esto profundamente es una de las mayores señales de que el despertar ya ha ocurrido. En este punto, puedes empezar a sentir cierto desapego emocional de los dramas colectivos. Las noticias, los conflictos y los miedos globales ya no te afectan de la misma manera. No porque no te importe, sino porque entiendes que reaccionar emocionalmente a todo solo te mantiene estancado en el mismo estado. Neville enseñó que ayudas al mundo elevando tu estado, no hundiéndote con él. Sí, al escuchar todo esto, sientes más claridad que confusión, más silencio que agitación. Entonces este nivel de enseñanza ya está activo en ti. Neville diría que ya no solo estás escuchando la verdad, sino que la estás reconociendo. Y este reconocimiento no se produce mediante el esfuerzo. Ocurre cuando la conciencia está lista. Y cuando eso sucede, el despertar deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia. En algún momento del despertar, te das cuenta de algo que Neville dejó muy claro. No existe un mundo externo separado de ti. Lo que llamas realidad es simplemente conciencia consolidada. Cuando esto empieza a sentirse, no solo a comprenderse, se produce un cambio profundo. Dejas de intentar controlar a las personas y las circunstancias. En cambio,
empiezas a cuidar el único lugar donde realmente existe el poder, tu estado interior. Esta comprensión transforma tu forma de afrontar los desafíos. Los problemas dejan de ser enemigos y se convierten en indicadores. Muestran exactamente qué estado se activa en tu interior. Neville enseñó que el mundo siempre dice sí al estado que ocupas, nunca las palabras que dices. Cuando comprendes esto, empiezas a percibir la realidad de otra manera. Cada situación se convierte en un mensaje claro de tu propia conciencia. Aquí nace una madurez espiritual excepcional. Dejas de buscar la validación externa para confirmar quién eres. Ya no necesitas que las cosas salgan bien de inmediato para sentirte seguro, porque ahora comprendes que el estado precede a la evidencia. Neville decía que la señal sigue, nunca precede. Y cuando realmente aceptas esto, la ansiedad pierde gran parte del control que tenía sobre ti. El despertar también cambia tu relación con el deseo. Antes, desear era sentir una carencia. Ahora, el deseo se transforma en recuerdo. Neville afirmó que todo deseo es la promesa de un estado ya existente. Cuando esto se revela internamente, ya no sufres por el tiempo. Aprendes a evitar la sensación de plenitud antes de que aparezca nada. Y este simple cambio lo cambia todo. En este punto, muchas personas se sienten entre dos mundos. Ya no se identifican con la antigua forma de vida, pero aún no dominan por completo la nueva. Neville lo llamó un periodo de transición entre estados. Es incómodo porque lo antiguo ya no satisface y lo nuevo aún se está estabilizando. Pero esta incomodidad es una clara señal de crecimiento, no de error. También empiezas a darte cuenta de cuánto has vivido reaccionando emocionalmente al mundo. Antes, las pequeñas cosas te desestabilizaban. Ahora, incluso cuando algo te afecta, te recuperas más rápido. Hay un centro interior más firme. Neville decía que el hombre despierto regresa a su estado elegido con facilidad porque ya no está completamente perdido en las apariencias. Con esto, surge una nueva forma de silencio. No es la ausencia de pensamiento, sino la presencia consciente. Un silencio que observa, que siente, que elige. Este silencio es el verdadero yo soy del que habló Neville. No el nombre, ni la personalidad, ni la historia, sino la conciencia pura que asume estados. Cuando empiezas a reconocer este silencio como quien realmente eres, el despertar se profundiza. Quizás notes que ahora comprendes las antiguas enseñanzas espirituales de otra manera. Frases que antes parecían abstractas empiezan a tener sentido práctico. Neville explicó que la verdad solo se revela cuando la conciencia está lista para vivirla. No tiene sentido oírla 1000 veces. Basta un momento de reconocimiento real para que todo encaje. En esta etapa, dejas de buscar desesperadamente señales, porque te das cuenta de que la mayor señal es el cambio interior. Calma ante el caos, claridad ante la confusión, firmeza ante la duda. Neville enseñó que una persona transformada no necesita demostrar nada. La transformación se manifiesta naturalmente a través de su presencia y sus decisiones. Si has llegado a este punto sintiéndote más alineado que resistente, es porque este estado ya está activo en tu interior. Neville diría que ya no buscas la verdad fuera de ti, porque ya ha comenzado a revelarse desde dentro. Y cuando eso sucede, volver a la antigua forma de vida se vuelve imposible. No por obligación, sino porque ya sabes quién está observando todo esto. Llega un momento en el despertar en el que te das cuenta de que intentar volver a tu antigua forma de vida genera sufrimiento. No porque algo externo te castigue, sino porque internamente ya no hay coherencia. Neville enseñó que el viejo estado pierde su fundamento cuando la conciencia cambia. Es como intentar llevar una identidad que ya no te encaja. Todo se vuelve rígido, artificial, agotador. Esta incomodidad es la señal más clara de que la transformación ya se ha producido. En esta etapa, puedes sentir cierta soledad. No todos progresan al mismo ritmo. Neville decía que cada persona despierta cuando está lista, no antes. Por lo tanto, a menudo te das cuenta de que ya no puedes compartir ciertas ideas, miedos o entusiasmos con las mismas personas. No por superioridad, sino por diferencias en el desarrollo espiritual. Y aprender a respetar esto forma parte del crecimiento espiritual. Empiezas a comprender que convencer a los demás es inútil. La conciencia no se despierta con argumentos, sino con el reconocimiento interior.
Neville nunca intentó demostrar sus enseñanzas, las presentó. Quienes estaban listos, las reconocieron. Quienes no, las rechazaron. Cuando comprendes esto, te relajas. Dejas de lado la necesidad de explicar en quién te estás convirtiendo. Empiezas a vivir, no a justificar. Otro cambio profundo es que el miedo al futuro comienza a desaparecer. No porque todo esté garantizado externamente, sino porque te das cuenta de que el futuro es simplemente un estado aún no asumido. Neville afirmó que nunca te mueves a través del tiempo, solo cambias de estado. Cuando esto se vuelve real para ti, la ansiedad pierde su poder. Entiendes que puedes elegir de nuevo, siempre. Con esto, surge una confianza serena. No es arrogancia ni optimismo forzado, es estabilidad interior. Incluso cuando algo parece incierto, algo dentro de ti permanece firme. Neville lo llamó fe consciente. No fe ciega, sino fe basada en la experiencia directa que crea la conciencia. Una vez establecida esta fe, no hay forma de abandonarla por completo. Quizás notes que tus reacciones ahora son más breves. Siguen surgiendo emociones negativas, pero no persisten. Aparecen pensamientos limitantes, pero no se arraigan. Neville explicó que los viejos estados intentan reafirmarse, pero sin energía se debilitan. El simple hecho de no identificarse con ellos basta para disolverlos con el tiempo. En este punto, empiezas a vivir más en el presente, no como un concepto espiritual, sino como una realidad práctica. El presente se convierte en el único lugar donde sientes poder. Neville dijo que el ahora es el punto de creación. El pasado y el futuro son solo ideas. Cuando esto se estabiliza, tu atención se vuelve más clara, más centrada, más viva. También empiezas a respetar tus propios límites energéticos. Los entornos densos te cansan más rápido. Las conversaciones superficiales te agotan. No es aislamiento, es discernimiento. Neville enseñó que debes proteger el estado que has elegido, no por miedo al mundo, sino por responsabilidad hacia tu propia conciencia. Aquí, el despertar deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. No necesitas recordarlo constantemente. No necesitas practicarlo compulsivamente. Simplemente se expresa en tus decisiones, tus respuestas, tu forma de posicionarte en la vida. Neville diría que el estado asumido comienza a sostenerse. Sí, al escuchar todo esto, sientes más certeza que duda, más claridad que confusión. Entonces el proceso ya está muy avanzado. Y ese es el punto de no retorno. Porque ahora sabes, no por creencia, sino por experiencia, que la conciencia es lo primero. Y este conocimiento lo cambia todo, para siempre. En este punto final del despertar, algo se estabiliza dentro de ti. Ya no es la emoción inicial ni la duda constante. Es una certeza silenciosa. Neville dijo que cuando un estado se vuelve natural, deja de requerir esfuerzo. Ya no necesitas recordarte constantemente quién eres. Simplemente eres. Y esta naturalidad es la mayor señal de que la conciencia realmente ha cambiado. Ahora comprendes que el mundo nunca estuvo en tu contra. Simplemente respondió fielmente a los estados que ocupabas internamente, sin juicio, sin intención. Esta comprensión disuelve viejos resentimientos que alguna vez parecieron personales. La culpa pierde su significado porque te das cuenta de que todo fue una experiencia de aprendizaje de la conciencia. El pasado deja de definirte, deja de aprisionarte. Neville enseñó que el hombre libre es quien no carga con viejos estados, aunque los recuerdos aún existan. Elige de nuevo, siempre. Y esta libertad comienza a vivirse en el cuerpo, en la mente y en los sentimientos, no solo a comprenderse intelectualmente. Con esta madurez, también surge una profunda compasión. Empiezas a ver a los demás no como enemigos ni obstáculos, sino como expresiones de estados inconscientes en movimiento. Neville decía que cada persona actúa según el nivel de conciencia que ocupa en ese momento. Cuando realmente comprendes esto, el juicio se disuelve naturalmente. No porque todo sea aceptable, sino porque comprendes el origen de todo. Y comprender el origen cambia por completo tu forma de reaccionar ante el mundo. Ahora sabes que despertar no se trata de escapar del mundo, sino de habitarlo conscientemente. Trabajar,
relacionarse, crear, construir. Todo continúa exactamente igual. La diferencia radica en el punto de partida interno. Actúas desde un estado mental, no desde una necesidad. Desde la conciencia, no desde una reacción automática. Neville llamó a esto vivir como causa, no como efecto. Y una vez establecida esta postura, aunque fluctúe a veces, no hay un retorno real al antiguo rol inconsciente. Quizás aún haya días difíciles, momentos de agotamiento físico y mental, instantes de duda silenciosa, pero ya no definen quién eres. Te atraviesan, ya no te aprisionan como antes. Neville enseñó que el hombre despierto puede visitar estados inferiores sin detenerse en ellos. Esa es la verdadera maestría, sentir plenamente sin perderse, vivir experiencias sin olvidarse de uno mismo. También te das cuenta de que no necesitas anunciar tu despertar. No necesitas convencer a nadie ni demostrar nada. Tu presencia habla, tu calma habla, tus decisiones hablan antes que las palabras. Neville dijo que el verdadero estado se comunica sin esfuerzo, sin palabras. Cuando vives en alineación, el mundo responde con naturalidad. Y quienes están preparados lo reconocen, aunque no puedan explicar racionalmente por qué. En este nivel, comprendes que el yo soy no es algo que se logra con esfuerzo, sino algo que se revela cuando todo lo demás se desvanece. Identidades, etiquetas, historias, miedos, expectativas externas, todo eso pasa a un segundo plano. Lo que queda es la conciencia que observa todo en silencio. Neville afirmó que este es el verdadero ser, eterno, inmutable, creativo, siempre presente tras todas las experiencias. Y por eso no hay vuelta atrás. No porque alguien te lo prohíba, sino porque simplemente ya no tiene sentido. No puedes fingir que no sabes lo que sabes. No puedes convencerte de que eres pequeño después de reconocer tu verdadera naturaleza. Incluso podrías olvidarlo temporalmente, distraerte, involucrarte. Pero siempre habrá algo en ti que recuerda. Y ese algo, silencioso y firme, inevitablemente guía el camino de regreso. Si este video te resonó, si estas palabras resuenan silenciosamente en tu interior, es porque este reconocimiento ya se ha producido en algún nivel. Neville diría que la semilla ya ha germinado en la tierra de la conciencia. No hay urgencia, no hay presión, solo continuidad. El estado elegido se fortalece con el tiempo, con la práctica natural de ser quien ya te has dado cuenta de que eres, sin esfuerzo, sin lucha. Así que escucha atentamente. Si estás escuchando esto, ya has despertado no como un evento espectacular ni místico, sino como un regreso silencioso a la verdad interior. Y una vez que la conciencia despierta a sí misma, no hay vuelta atrás. Este no es el final de algo. Es el comienzo de vivir conscientemente. Y esto, como enseñó Neville, lo cambia todo para siempre.